Buenos días. Seguramente si yo te pregunto qué pecados te parecen graves, se nos vienen a la mente varias ideas de pecados graves, pero olvidamos que todo pecado es grave delante de Dios, porque lo ofende y ofende también lo que Él ha mandado que hagamos. Amós capítulos 1 al 4 nos recuerda y nos muestra una variedad muy amplia de pecados que quizás no pensamos que son tan graves como para que Dios desate su ira sobre el pueblo por cometerlos. De hecho, varios de estos pecados son en contra del prójimo y son mandamientos que Dios ha dado directamente a su pueblo. Veamos, por ejemplo, en el capítulo 1. Vemos que se repite un patrón. El patrón de por 3 pecados de Israel y por el cuarto no anularé el castigo. Es decir, lo voy a hacer, voy a castigar al pueblo porque está lejos de mí, porque no es lo que yo quería para el pueblo. Hay un versículo, hay un pecado que se muestra allí, que a nosotros nos parece, uy no, pero por esto vas a castigar a Israel, por esto no vas a detener el castigo. Bueno, allí hay muchas ideas de pecados y otros son más graves que los anteriores, y cuando vemos algo que nos parece grave, estaríamos muy de acuerdo y diríamos, no, pues sí, claro, tienes que hacerlo, mira, qué grave es esto. Eso es un pecado grave. En cambio, hay otros que nos parecen que no serían tan graves. Por ejemplo, en el versículo 11 del capítulo 1, da una razón, da un pecado que vamos a ver si es grave o no. A ver, dice, porque dio rienda suelta a su ira y no dejó de alimentar el enojo. Pues imagina que este es uno de los pecados. Sí, encontramos otros muchos graves. Por ejemplo, en el 2 dice que abrió los vientres de mujeres encintas. Pues eso es terrible. Pero aquí dice, porque dio rienda suelta a su ira. Imagínate, ¿y a ti te parece grave esto? Bueno, delante de Dios, todo pecado es grave, porque lo ofende a Él, o ofende a los hermanos que tenemos alrededor. De hecho, este versículo nos recuerda a Mateo 5 al 7, donde está el Sermón del Monte, cuando dice, ustedes se les dijo esto y esto y esto, pero yo les digo que cualquiera que llame incluso tonto a su hermano, ya está pecando. Y Dios nos lo pone a veces difícil, porque nosotros pensamos que eso no es tan grave delante de Él. Pero para Él todo pecado es grave. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, no hagan nada con esa ira. No respondan. Y este es un pecado grave. ¿Por qué? Porque ofende a nuestro hermano, que como dice en otro lugar, es hijo también de Dios. Es creado por Dios. Y como dice en 1 Juan, si no puedes ni siquiera amar a tu hermano que está a tu lado, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? O sea, demuestra que amas a Dios amando a tu hermano. Demuestra que amas a Dios guardando sus mandamientos. Y el Señor no lo pone, digamos, difícil porque son cosas corrientes, son cosas que nos pasan, son cosas que quizás hacemos, son cosas que no nos parecen tan graves. Y Dios nos pone allí entre la espada y la pared, diciéndonos, es que esto sí es muy grave delante de mí. Y esto es lo que importa. Si es grave delante de Dios, es grave para todo el mundo. No es que, como dice en otro profeta, ¿no? A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y así se han cambiado los roles y los papeles. Y hay muchas veces que no pensamos que cosas graves sean tan graves delante de Dios solamente porque a nosotros nos parecen graves o no nos parecen graves. Por eso este versículo resaltó en mi mente. Decía, muchas veces
acusamos de todo lo demás y decimos sí, todo lo demás sí es pecado, pero esto no. Pero resulta que Dios llama pecado esto también. Así que nosotros debemos acostumbrarnos a llamar pecado a lo que Dios llama pecado y aborrecer el mal como principio de sabiduría para nuestra vida. ¿Que es difícil? Sí, pero debemos empezar a hacerlo un poquito cada día. ¿Para qué? Para que nuestro Padre sea glorificado. Y esto debe ser lo más importante en nuestra vida. Que Dios te bendiga en este día.